Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bueno, ya mismo nos vamos al viejo mundo, nos trasladamos a justamente España, allí a Madrid, donde está justamente el profesor máster de Economía de la Universidad Politécnica de Valencia, Pedro Gómez Martín Romo, economista español, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Bueno. Buenos días o buenas tardes en Argentina. Un gustazo enorme. Me costó la comunicación, pero ya te estamos viendo y escuchando perfectamente, Pedro. Bueno, una alegría poder estar en contacto contigo nuevamente después de tanto tiempo que no lo hacíamos. Realmente es una satisfacción para nosotros poder contar un poco con tu presencia, como para analizar un poco y ver cuál es la visión desde el viejo mundo que tienen de lo que está pasando justamente en materia económica en la República Argentina en estos días, ¿no? En estos tiempos. Bueno, pues un poco estamos desconcertados, no entendemos nada. La verdad es que Argentina es el mayor laboratorio social del mundo de los últimos 100 años. Mamita, qué bárbaro. Porque es un país democrático, es un país culto. Pero con unos comportamientos macroeconómicos muy particulares, en dictaduras, en países donde no existe esa alternancia de poder. Ajá. Los fenómenos argentinos no se observan, por tanto, Argentina es el mayor laboratorio social del mundo y estamos un poco sorprendidos de la evolución de la economía argentina. ¿Cómo estás viendo un poco este intento que hace el actual mandatario Javier Gerardo Milei en dolarizar la economía de la Argentina y por otro lado ir perdiendo, digamos, la capacidad de respetar y mantener la moneda nacional, ¿no? O sea, esta jugada que hace supuestamente con un diseño, un plan que le acerca a Caputo y su equipo, que no termina de cerrar, o sea, hay un montón de falencias y no logra potenciar justamente ese cambio que prometió generar el mandatario argentino, ¿no? Bueno, lo que es actualmente lo que es sorprendente es que la tasa de interés de descuento que está aplicando el Banco Central es gigantesca. Esto es insostenible para ninguna economía. Perdón, me voy a quitar los cascos. Es insostenible para ninguna economía, digamos, civilizada, voy a tener entre comillas. No es posible, imagínese, empresas o tarjetas de crédito que tengan que renovar las líneas de crédito, que de repente les peguen un salto del 20-30% sobre las expectativas. Claro. Entonces, los impagos van a empezar a aflorar y la economía se va a ralentizar fuertemente. Si es una estrategia electoral para los próximos 2 meses, si llegan, van a llegar con el agua al cuello el gobierno, porque es insostenible unas tasas nominales de superiores al 50% y en términos anuales de tipo de interés real superiores al 60%. Entonces, es sorprendente la dolarización. Los procesos de dolarización son muy delicados. Las experiencias de dolarización se ha visto en Perú, se ha visto el fracaso de Ecuador, que está absolutamente dolarizado y tienen muchísimos problemas a pesar de la dolarización. Entonces, la dolarización yo creo que no es el problema. La moneda nacional es un escudo que te sirve para contrarrestar emisiones fiduciarias de terceros países. Precisamente la moneda es un escudo. Si tú desnudas y pierdes el escudo, estás a merced de lo que decidan en terceros países. Entonces pierdes la soberanía. Entonces yo siempre he estado en contra de la dolarización y el fenómeno, lo que está haciendo ahora mismo el presidente, nadie lo entiende. Yo creo que ni propios, ni argentinos, la gran mayoría, el 99% de los argentinos no lo entienden y los extranjeros tampoco lo entendemos. Está como empecinado Javier Gerardo Milei en ese supuesto plan que le vendió Caputo y que realmente no logra,
de alguna manera descomprimir el parate y la tremenda presión social y económica que tiene la Argentina hoy por hoy? Bueno, yo a este respecto tengo que decir varias cosas. Uno, el crawling peg de 15 meses, Sí. las depreciaciones programadas que se hicieron, nunca han funcionado. No han funcionado, no funcionaron en Perú, no funcionaron en Chile, no funcionaron en Ecuador y no funcionaron en Argentina. Ujú. Martínez de Oz, la Claro. famosa tablita de Martínez de Y Oz. sí, tal cual. Entonces, volver a utilizar fórmulas que siempre han terminado con una apreciación de la moneda paranormal, como ha ocurrido en Argentina en el año 2024, Ajá. donde el peso se revalorizó fuertemente y hizo menos competitiva a Argentina. En el 2025 la balanza de pagos ya era negativa, un litro de leche era más caro en Buenos Aires que en Quebec o en Madrid. eh, Siempre utilizar la herramienta del crawling peg ha sido una pérdida de tiempo y ha llevado a Argentina a una situación hipertensa en el año 2025. Ujú. A más, las medidas que se tomaron en el 2024, como es la paralización radical de la obra pública, Ya. yo estoy de acuerdo con la filosofía de fondo del presidente Milei, de que la obra pública, en la medida de lo posible, tiene que ser una iniciativa privada, pero para llegar a ese punto, primero tiene que ser progresivo y segundo, tienes que crear el marco jurídico que permita que el vacío que provoca el Estado sea aut- progresivamente suplantado o asumido por la empresa privada. Si tú no creas el marco jurídico Sí. para que paralizas la obra pública y nadie sabe quién tiene que hacer o reparar una carretera, o Estamos cómo se puede hacer complicado, una claro. licitación, pues es complicado. Sí. Entonces, paralizar la obra pública de golpe fue una aventura jamás en la historia económica, jamás, una decisión jamás que no existen precedentes. Se creía que él intentaba emprolijar esa situación, pero no realizó, no generó los procesos adecuados por etapas para no producir ese shock que tiene hoy por hoy la Argentina. Claro, exacto, ese es lo que yo critico, que si Ajá. tú pretendes no realizar una actividad como Estado, tienes que crear el ambiente adecuado normativo, el marco jurídico normativo, para que otras entidades, sean las administraciones provinciales o locales o los empresarios, porque a lo mejor hay provincias que dicen yo no estoy de acuerdo Claro. y yo voy a seguir con la obra Sí. privada contra mi presupuesto. Bueno, Ujú. pues tú tienes que crear el marco jurídico para que todo el vacío que tú estás creando como Estado lo puedan asumir terceras entidades, privadas o públicas. Ujú. Eso no se ha producido, sino de la noche a la mañana, en enero, dijo, "Buah, se paraliza toda la obra. En Claro. enero del 24 se paraliza toda la obra Sí. pública. Bueno, Ujú. pues esto es un shock, porque hay que tener en cuenta que la obra pública en cualquier estado es uno de los grandes motores de Motores, claro, actividad sí, sí. económica. Ujú. O sea, es uno de los grandes motores. Ujú. Hablamos del 20-25% en cualquier Sí. estado, entre obra pública privada y obra pública estatal. Ujú. Obra pública, o sea, perdón, entre actividad constructiva Constructiva. privada Claro. y pública. Y pública. Pero estamos hablando de un 20-25%. Si tú dañas a ese tejido industrial, Sí. pues tienes un problema. Claro, ¿Por qué se producirse un tapó en shock, el 2020? es un shock muy violento el que se produjo, ¿no? Y Muy violento, se pero se creía que lo iba a tapó. descomprimir por etapas, pero no se hizo ningún tipo de planificación de esas características, ¿no? Nada, no se hizo y se tapó por varios fenómenos que se dieron en el 2024, que yo resumo en 4 puntos, que yo llamo el dopaje monetario del Ajá. 2024. Este shock negativo que tuvo la economía argentina se tapó con 4 aspectos positivos que se hicieron. A ver cuál es. El primero que se hizo, que ayudó a paliar el parón de la construcción, Ajá. fue la depreciación del 50%. Claro. Depreciación del peso dólar, 50%. Ajá. El segundo válvula de oxígeno que recibió la economía argentina fue con la cosecha gruesa.
de abril, mayo, ahí recibió Sí. otro balón de oxígeno importante porque la cosecha gruesa del 2024, por las circunstancias de mercado y por las lluvias y tal, representó un 50% Claro, más de dólares claro. que en el 2023. Eso le permitió un poco descomprimir esa situación. Exacto, Y, es por ejemplo, el sobrevivir. tema, sobrevivir, claro. Y el tema energético, por ejemplo, el caso de Vaca Muerta, también Claro, influyó para el tercer, darle, como quien el- dice, un poco más de resto. claro, el tercer balón de oxígeno que recibió en el 2024 fue Ajá, la herencia positiva, porque Javier ajá, Milei ha recibido herencia claro, negativa y herencia positiva, también. pero la herencia positiva fue por primera vez en el 2024. Argentina presenta un superávit energético de 6.000 Ahí está. millones de dólares. Sí. Otro balón de oxígeno Ujú. que tapa el frenazo de la construcción y los recortes, los pequeños recortes que ha podido, bueno, pequeños y la licuación de los salarios de los funcionarios públicos. Sí, Pero esas tres balones, es decir, depreciación, cosecha gruesa, que fue extraordinaria en el 24, y Vaca Muerta, tercer balón, y ahora vamos al cuarto balón. Eso fueron balones de oxígeno claro. que todas las imprudencias que desde mi punto de vista hizo el presidente, pues se fueron tapando con estos balones de oxígeno. Y el cuarto balón de oxígeno fue la regularización fiscal o mal Ajá, llamado blanqueo de capitales. claro. Ujú. Entonces, la regularización fiscal, que fue a partir de septiembre-octubre, fue 20.000 millones, Claro. que es una barbaridad. 20.000 millones de Una dólares que se cifra muy afloraron elevada. de la Claro. noche a la mañana. Sí. Entonces, todos estos cuatro balones de oxígeno, lo único que hicieron fue tapar la locura de frenar la obra pública al 100% y tapar las vergüenzas del crawling peg. Pero mientras recibíamos estos balones de oxígeno, el peso se apreciaba anormalmente Ujú. y la balanza de pagos se deterioraba hasta el punto de llegar a ser negativa. Claro. Entonces, todo el esfuerzo que habíamos hecho por un lado, todo Se el pierde por esfuerzo que otro. habíamos y Claro. todas las buenas noticias que habíamos hecho por un lado, Vaca Muerta, regularización fiscal, cosecha gruesa, depreciación, todo ese esfuerzo y aspectos positivos lo estábamos silenciosamente quemando Claro. con el crawling peg y la paralización de la obra pública. Ahora, teniendo Entonces, eso en cuenta, porque vos planteás justamente estos temas beneficiosos que podrían haber de alguna manera, al margen de descomprimir la situación tensa que tenía la economía de la Argentina, permitir que haya, digamos, una posibilidad de que las empresas, los inversores apuesten a nuevos desarrollos. Eso se ve totalmente frenado a partir del momento que lo que plantea economía no da credibilidad a este plan, ¿no? O sea, la salida de los dólares que hay encubiertamente, la salida del tesoro hacia el exterior, hacia Gran Bretaña, empieza a generar un poco de incertidumbre y eso se va profundizando poco a poco y en estos últimos tiempos realmente generan un vacío muy importante, ¿no? claro, bueno, yo sin entrar en, digamos, en aspectos menores, por Ajá, ejemplo, en contradicciones que ha tenido el presidente Milei, gravísimas contradicciones, tanto a nivel personal, o sea, con mandatarios que vilipendiaba y luego los ha hecho miembros de su gabinete, sí, o contradicciones doctrinarias como decir que Rafael Alberdi era un icono de su modelo y ujú, Rafael Alberdi era contrario a la dolarización, o por ejemplo Rothbard, el libertario, que era sí, contrario a la libre competencia. Pero más allá de estos, digamos, contradicciones, más allá del caso Libra, bueno, que claro. es un caso que está ahí, pero que son a nivel Latente, estatal sí, claro. son digamos, son cosas menores a nivel Ujú, estatal, pero para mí lo gordo y el oro también, o sea, bueno, ¿dónde claro. está el oro? No han dado Ahí explicaciones del está, oro, ¿no? claro. Seguridad nacional, bueno, Sí. sí, pero bueno, Mm. ya el transporte habrá llegado a donde Uf, tenga que llegar, ya hace tiempo, sabremos dónde está el claro. oro, ¿no? No han dado explicaciones del oro, pero yo estas cosas las considero
un problema menor, entre comillas. Son cosas que van sumando, pero que no son... El grueso está en la política monetaria. Ajá. Cuando tú, a través del crawling peg, digamos, estás creando una sensación de poderío, de un peso muy fuerte cuando no se corresponde con la realidad económica, para mí eso es muy grave, muy, muy, muy grave. Y es lo que ha llevado a que tuvieron que salir del crawling peg de una manera de puntillas. ¿Cómo lo hicieron? Pues desde mi punto de vista, en mi opinión, lo que hicieron fue aprovechar que se dieron cuenta de que a través del crawling peg iban al desastre porque hacían el peso muy fuerte y la economía se hacía poco competitiva y la balanza de pagos ya Claro. negativa. Y entonces, ¿cómo intentaron salir elegantemente? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, tenemos que renovar una parte de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, pedimos más para que nos ayuden a, digamos, a fortalecer las reservas del Banco Central, y vendemos a la opinión pública de que, bueno, hemos conseguido un gran préstamo, de que tenemos ya un Banco Central un poquito más saneado y que podemos salir del crawling peg y podemos ir a un sistema de bandas cambiarias. Pero él también Pero en proponía verdad, cerrar el Banco Central. Fíjate esas claro, contradicciones que se van dando, ¿no? claro, es otra de O las... sea, el keynesianismo liberal no tiene nada que ver justamente con la política que está implementando en esta segunda etapa, ¿no? Es que todas estas contradicciones que las que ha caído Javier Milei, Ujú. ahora cuando se han estado dejando aparcadas en el cajón, mientras las cosas han ido medianamente bien. Pero ahora que las cosas no empiezan a ir bien, la gente dice, bueno, ¿y esto que dijo? Y esto, ahora se sacan del cajón, mientras Y sí. los chascarrillos, por ejemplo, decir, bueno, fue una tontería en campaña decir que iba a dinamitar textualmente el Banco Central. Sí. Eso lo dijo textualmente. Claro. Entonces, pero bueno, eso fue una tontería, pero lo dejamos aquí aparcado. Pero cuando empiezas a ver que las cosas no van bien y que dijo muchas tonterías, empiezan a generar las dudas. Ujú. Por eso grandes fondos de inversión y grandes analistas internacionales de la Citi, de Nueva York, pues han considerado que lo que Javier Milei dice y lo que Javier Milei Ejecuta, hace implementa, claro. no se No tiene nada que ver, contradice. claro. Entonces al final tenemos una situación. Eso espanta a los inversores y evidentemente va dilatando toda Claro, posibilidad de claro, apuntalar es que, justamente un posible plan para normalizar la economía del país, ¿no? claro, vamos a ver, Javier Milei por lo que no lo ha dicho él, pero deducimos muchos analistas, es que está apostando él siempre habla del riesgo kirchnerista, Claro. por no utilizar otra expresión un poco Sí, más ordinaria que sí, él sí. utiliza, el riesgo Ujú. Cuca, ¿no? De los El cucas, sí, riesgo sí. kirchnerista. Pero en verdad, él dice, bueno, si yo consigo demostrar a la opinión pública internacional que el pueblo me apoya, el riesgo país va a bajar, van a llegar las inversiones extranjeras, van a llegar dólares, el dólar se va a enfriar, y no va a haber un pass-through, no va a haber un pase a precios de una posible eh, inflación, o sea, incremento del dólar Claro. para evitar Pero la eso se va inflación. dando y en Pero una etapa electoral como la que tenemos ahora, en estos días, tenemos un septiembre y un octubre muy caldeado, ¿no? Y lo que se ha visto justamente con la pérdida de las elecciones de un distrito tan importante como el de Corrientes, donde justamente el mileísmo queda en una cuarta posición. claro, es una mala Eso está hablando a noticia. las claras realmente de la profunda crisis a la cual está llevando el país, ¿no? Y a la economía regional más que nada. Ha cometido, es que, claro, ya entramos en valoraciones políticas, Ajá. pero intentar crear un partido propio con listas propias sin negociar, pues le ha llevado al desastre porque Sí. estaban tan seguros de sus posibilidades. Ajá. El 2024 les fue tan bien si no hubieran cortado la obra pública,
Si no hubieran cortado la obra pública y no hubieran hecho el crawling peg, Claro. sino si hubieran establecido bandas de fluctuación Claro, desde el primer momento sí. y unas bandas de fluctuación amplias. Investigar lo que pasaba allí, si había hechos Uf, de defraudación, de estafa, investigar lo que había pasado allí, pero ir manejándolo por etapas, no tan abruptamente cortar todo, porque eso produjo claro, también un claro, ocultamiento de la información real de lo que estaba dándose en el mercado, en la plaza, ¿no? O sea, todo esto claro, realmente claro. atenta contra sus buenas tal vez intenciones que tenía en un principio y no quiere revertirlo, o sea, no se da cuenta de que esto es un grave error. ¿Está a tiempo, también te preguntaría, de revertir esta situación de decadencia, de conflicto que se profundice a mediano plazo? Vamos a ver, la situación es extremadamente delicada. No, porque ahora mismo él en 2024 podría haber eh, creado las bandas de fluctuación, asumido temporalmente una inflación heredada, de haber dicho, bueno, vamos a tener inflación, señores, Sí. puede ser fuerte, pero esto en 2 meses se van a ajustar todos los precios de la economía, vamos a dejar flotar el tipo de interés y el tipo de cambio. Y eso es una política que, sumado a la depreciación de la moneda, sumado a la cosecha gruesa, sumado a vaca muerta y sumado a la regularización fiscal, Argentina Claro, hubiera hubiera podido, volado, claro, pero perdimos desarrollarse de otra manera. todas esas buenas noticias se quemaron con el crawling peg Claro. y Mal la secta aprovechadas. financiera, Las claro, desaprovechó directamente, se confió demasiado, tal vez en lo que le planteaba claro, Caputo y y Sturzenegger de venir a políticamente. rearmar todo lo que era el sistema de acuerdos dentro de la economía interna del país. Claro, y Oh, cuando estás en la cima del éxito, te ciega el éxito. Y qué entonces, bárbaro. bueno, ya han ido nosotros vamos a tener nuestro propio partido, no vamos a llegar Sí. a acuerdos, los que no se quieran adherir, que no se adhieran, Ujú. y así les ha pasado que Claro. han quedado en la cuarta Posición, posición, casi claro. como un partido Porque marginal. aparte generaron conflictos dentro de su propia estructura política, ¿me entendés? O sea, Claro, el caso de Diana es que Mondino, el caso de Marra, de un montón de funcionarios que tendrían que haber sido manejados de otra manera, los atropellos que va implementando, eso deteriora la imagen y la credibilidad también de los inversores, ¿no? ¿Cómo es que no tienen son, previsto este tipo de cosas, ¿no? Esta esos gravedad son que los ellos que mismos yo digo. ocasionan. Esos son los que yo digo chascarrillos, Oh, son incidentes. mm, Marra, Villarruel, Mondino, que es una señora con letras mayúsculas. Diana Mondino es una señora y es una profesional. Son todos, digamos, incidentes que claro. se van aparcando mientras van las cosas bien. Ujú, Pero cuando empiezan a ir las cosas mal, empiezas a sacar un montón de incidentes, un montón de contradicciones, ujú, un montón de insultos, un montón de situaciones, decisiones incorrectas, como no llegar a acuerdos, por ejemplo, intentar borrar radicalmente en lugar de ir de una forma elegante, integrando el macrismo dentro de la libertad avanza, sino en plan un poco, digamos, prepotente o chuleta, como decimos aquí en España, un ajá, poco sobrado de, de- claro. de tu capacidad. Sí, Entonces esto ir les queriendo está atropellar todo, ¿no? O sea, sacar, atropellar. claro, ese es el tema grave de lo que se está viendo. Ahora, en ese contexto, ¿no? ¿Qué salida tiene la Argentina? O sea, ¿se da cuenta realmente su equipo, los que lo acompañan en este proceso de reestructuración supuestamente de la economía argentina, de que realmente esto no va por buen camino, Pedro? Yo creo que empiezan a ser conscientes de que yo creo que han vivido en un idilio 2024 hasta febrero del 25. A Ajá. partir del febrero del 25 le han ido las cosas un poquito, pero decían, bueno, esto es coyuntural, Claro. esto es coyuntural, esto es coyuntural, Se confiaron, claro. hasta que ha llegado el mes de septiembre, agosto o septiembre, y se han empezado a dar cuenta de que, ojo que no van las cosas bien. Y de hecho, la subida de los tipos de interés y la subida de los encajes, que es una barbaridad, Claro. yo no creo que existan Mm. precedentes. La subida de los encajes al 55% Termina representan de eclosionar una todo. estatalización,
una estatalización de facto de la banca. Una estatalización de facto, un partido que presumía de ser liberal, que de facto estatalice la banca y no la permita maniobrar, sino es al dictat del gobierno, pues es sorprendente. Sector que está muy enojado, ¿no? Que está realmente claro, con una situación es que de alta tensión. están enojados los financieros, la banca, más que los financieros, porque hay financieros que están ganando muchísimo dinero. Y sí. La banca tradicional, el sector industrial, el que mueve la economía de base, ¿no? El que alimenta un poco y da los créditos para que las industrias puedan generar, digamos, nuevos proyectos, nuevos desarrollos. Eso está hoy prácticamente congelado, está todo en el freezer, ¿no? ¿Cuánto aguanta un país en esas condiciones? Nada. Habría que preguntarse, ¿no? No llegan a octubre. No llegan a octubre. O van a llegar con el país reventado y van a perder las elecciones. En mi opinión, no sé, si yo estuviera en la piel de Caputo, de Milei, presidente Milei, sí. yo entonaría un mea culpa. Señores, no lo haría, no lo diría así, pero de una forma más elegante diría, bueno, tengo un nuevo plan económico. Claro. ¿Y cómo pasaría ese plan económico? Pues por, digamos, en primer lugar, ampliar las bandas, porque las bandas de fluctuación hay muchos economistas que han considerado que el techo de la banda está muy próximo. Ahora mismo solo estamos a un 5, un 6% de llegar al techo de la banda, y si se llega al techo de la banda, en teoría el Banco Central tiene que coger las pequeñas reservas que tiene 1.500 millones, y comprar y vender dólares para defender el peso. Ese es el compromiso político. Claro. Si eso no lo hace, ¿a dónde vamos? Claro. A que se tengan... ¿Qué hizo Europa? Vamos a ver. Esto ya existen precedentes en Europa con la integración en el euro. Sí. España, para que nos hagamos una idea, España perdió 8.000 millones de dólares de hace 30 años, que era muchísimo dinero, como 20.000 millones de ahora, en un mes. Multiplícalo por 3 aproximadamente. En un mes perdió 8.000 millones durante el proceso de integración de la peseta al euro. Bueno, lo perdió España y lo perdió el Banco de Inglaterra. George Soros hizo quebrar técnicamente al Banco de Inglaterra. También atacó al Banco de España, porque el Banco de España tradicionalmente ha sido un banco con gigantescas reservas de divisas por el turismo. Entonces atacó. Nosotros perdimos 8.000 millones de la época porque estábamos en un proceso de integración en el euro y teníamos bandas de fluctuación. Estas bandas de fluctuación eran muy estrechas. George Soros, que era muy inteligente, orquestó una banda de financieros, una secta, como yo digo, secta de financieros. Hay casta política y secta de financieros, que son muy silenciosas. La secta, la casta política hace mucho ruido, pero la secta financiera son tan dañinos y no hacen ruido. O te ponen la palestra o te destruye directamente, es así. Entonces atracó al Banco de España por un defecto en el diseño de las bandas. ¿Qué hizo la Unión Europea? ¿Qué hizo? No, ese diseño no lo hizo España. Ese diseño vino consensuado por todos los miembros de la Unión Europea. ¿Qué hizo la Unión Europea? ¿Qué hacemos ahora? Ampliar el techo y el suelo de la banda. Y se acabó. Dijeron, bueno, me parece que estaban en un 2,5 de fluctuación sobre el punto de partida, 2,5. Dijeron, bueno, pues lo pasamos al 4,5 me parece. Entonces se acabó la especulación. Ya habían ganado suficiente dinero y se acabó. ¿Qué tendrá que hacer el presidente seguramente? Pues hacer algo parecido, aunque esto pueda parecer una derrota política, pero acaba con la especulación. Vamos a ver, Argentina tiene que tener un peso... Argentina es muy cara y por tanto el peso tiene que depreciarse frente al dólar para hacerse más competitiva la economía. Entonces, ¿dónde tiene que estar el peso? Pues en torno a 1.600, 1.700. Entonces ahora mismo el techo de la banda está en 1.480 y tal. Entonces, ¿yo qué haría? Pues tal vez decir, bueno, señores, antes de las elecciones, para quitar todo tipo de especulación, tal vez yo lo que haría es decir, señores,
hemos decidido unilateralmente, y esto no pasa nada, hemos decidido unilateralmente ampliar el techo de la banda, porque las circunstancias económicas y tal, no Sí, sé qué. claro. Y esto la gente del pueblo no se va a enterar Claro, y claro. se va Por a ahí lo quitar toda la entiende, claro, puede resultar más llevadero. De la otra forma la cosa va a ser violenta porque va a provocar No, mayor la incertidumbre y otra cosa enojo de la gente, ¿no? va a animar la especulación, Claro, porque está en todo el mundo frotándose las manos a ver si sí, llegamos al techo de la banda y claro, atracamos al Banco Central. Esto es claro, de manual. sí, Siempre en épocas electorales, los países que no tienen una moneda fuerte, siempre en épocas tiene electorales sufren cimbronazos. ataques especulativos Claro, de los mercados, porque es una forma de robar lo que hay en el Banco Central. sí, En el siglo XXI, los atracos, hasta el siglo XX, finales del siglo XX, hasta que se rompió la disciplina del Bretton Woods, de la última versión del patrón oro, ajá, los atracos a los bancos eran físicos. A partir de 1971, los atracos a los bancos son virtuales. virtuales, claro, Es que sí, esto hay que ah, comprenderlo. Entonces, eh, ¿qué es lo que haría a corto plazo? A corto plazo, tal vez antes de las elecciones, para no tener un mes de septiembre y un mes de octubre dramático, mm, que va a ser dramático y va a ser mortal para la economía, bajaría la tasa de inflación y ampliaría las bandas de fluctuación. ajá, Y ya está. Y haría unas bandas de fluctuación bien amplias, partiendo sí, de la base que presupongo, pues yo no soy, no soy especialista en estos datos eh, tan finos y puedo dar un valor, pero yo, por los comentarios que oigo de especialistas, preveo que actualmente el tipo de cambio natural del peso está entre 1.600 hacia 1.700. claro, A partir de ahí la economía argentina podría ser competitiva, sí, entonces se normalizaría todo. Entonces, pues yo pondría tal vez un techo de la banda en 2.500. ajá, Y entonces los especuladores ya dejarían de especular, se claro. calmaría todo, podríamos El bajar las tasas mercado de interés se normalizaría, y, claro. y normalizar todo. Eso es a Mm, corto plazo. Y a largo plazo, lo que sí haría es una política de, digamos, blindar la economía argentina con un peso, con una moneda nacional que me permita bloquear cualquier tipo de shock internacional, cualquier mm. tipo de guerra, cualquier tipo de escasez de petróleo, Algo cualquier tipo parecido a lo de... que hizo Brasil, ¿no? Lula de alguna manera fue implementando eso. Le costó, Claro, o pero sea, claro, pero sí, mira, logró desconectarse justamente de la tremenda presión también internacional en materia económica que tenía Brasil, ¿no? claro, Brasil, Mm. mira, en el año Qué raro, 2023, cómo no sé, no, o sea, yo no termino de entender por qué justamente Caputo y Schwarzenegger no implementaron o no sugirieron, debido justamente a esto que está pasando en la Argentina, ir modificando y adecuándose a eso, ¿no? ¿Por qué crees vos que no lo hacen? ¿Cuál es el afán, el bueno, objetivo de no producir un cambio que de alguna manera descomprima la tremenda presión interna que hay en materia económica y bueno, social? bueno. Bueno, sí, vamos a pensar bien y vamos a pensar A mal. ver, Vamos a pensar bien. sí. Desconocimiento. Muchos analistas dicen que Caputo es un broker que no es un macroeconomista. Ujú. Entonces, partiendo de este punto de partida, pensando bien, podríamos decir que Caputo es una persona no adecuada para este puesto y que desconoce adecuadamente, sabe muy bien cómo funciona el mercado de capitales, pero desconoce Cómo toda la maniobrar, ¿no? dinámica, En momentos de cómo tensión. maniobrar. Ahí está. Eso es pensando bien, Mm, pensando siendo mm, bien pensante, diciendo, bueno, pues claro. es un error político, es una persona Mm. no adecuada. Y no Vamos puede a ser que pensar haya una mal. doble intencionalidad de él de haber Claro, producido a propósito de vamos esta a pensar situación. mal. Vamos a pensar mal y esto es especular. Claro. Esto es especular, no es afirmar, es Sí. especular. Ajá. ¿Por qué Caputo intervino en el mercado de futuros y compró dólares a Ahí está. $1.200? Claro. ¿Por qué? O sea, no sé si Caputo o el equipo o el Tesoro, no Sí. sé quién fue la Mm, institución o el mm, Banco Central, no sé, pero la claro. orden vino de presidencia. Sí. ¿Quién se beneficia con esto? ¿No? Es la gran ¿Quién se pregunta. beneficia? Ahí, Ajá. actualmente, al cambio actual, Argentina ha perdido 500 Una millones locura. de dólares que va a tener que pagar en abril de 2026.
500 al ¿Y cambio cómo, y actual. cómo Si hace? se sigue ¿Cómo se llega a eso en un contexto como el que estamos viendo, con una depresión tremenda y donde muchos y- empresarios le dicen, bueno, que y- están suprimiendo la productividad porque no le dan los números? Esto ya viene pues, de muchos meses, ¿no? eso a veces te anima a pensar mal. Te he dicho, tenemos dos opciones: pensar Sí. bien, que es una persona poco preparada para el Mm. puesto, o sea, tiene muy buenos conocimientos de mercados de capitales, Pero ya pero vimos lo que no va a pasó estar. con el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, ¿no? Donde hubo Claro, algo es que bastante parecido. se la ha vuelto a meter, es que Claro. se la ha vuelto a meter ¿Cómo a no se da cuenta? Argentina. ¿Cómo no reacciona Javier Gerardo Milei cuando ya él conoce este trasfondo? Porque él estaba trabajando en una compañía privada, como era el grupo Aeropuerto 2000 del grupo Roneckiano, o sea, que tiene expertise en esa materia, ¿no? Y muchos de sus, inclusive, colaboradores o compañeros de tareas con quienes estuvo hace pocas semanas atrás, un par de días, conocen de esta cuestión, ¿no? ¿Cómo no tuvo un poco una visión distinta? Porque evidentemente esto lo está llevando a un callejón sin salida. Es que es inexplicable, vamos a ver, es inexplicable que habiendo dicho en el 2018, 2020, que Caputo había sido el peor gobernador porque era gobernador en aquella el Banco Central, Sí, que luego le haga ministro de Economía. ajá. O sea, hay cosas que son inexplicables, Inexplicable, entonces que totalmente, claro. te animan a pensar Mm, mal. Es decir, claro. si Argentina ha perdido 500 millones Es una por fortuna, la una locura. compra de futuros que se hicieron en el mes de, de julio, digo bien, Mm, 500 millones y que van a tener que ser pagados en abril de 2026, alguien ha ganado 500 millones. claro. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está Y estamos ese hablando grupo al que ha hecho cambio actual. ese tremendo negocio? ¿Quiénes lo hicieron? Hay que preguntarse, ¿Quién ¿no? lo hicieron? ¿Quiénes lo Entonces, hicieron? ¿Qué todos va? Sí, existen demasiados indicios que te animan a pensar mal. ajá, Existen demasiados indicios que te animan a pensar mal, pero sí. no existen pruebas. Eh, va a ser muy difícil demostrar que estos indicios que tenemos Ujú. tengan consistencia. Algo Pero parecido con la jugada que se denuncia en el tema de las pesos libra, criptolibra. ¿Crees que sí, tiene alguna similitud? Porque pero, algunos están pero, sospechando que la pero cosa viene eso, por allí pero también, eso ¿no? Pero es que eso estamos hablando de cantidades relativamente Pequeña, pequeñas, que claro. son, Ajá. digamos, son paralelas, no afectan al Estado, son cosas privadas Muy entre chicas, claro, privados, claro, no afectan a la población. Eso claro, no lo va a tener que pagar el claro. Estado, por así Lo otro, decirlo. Es muy claro, difícil es muy que distinto, lo totalmente. tendrá que le quitarán todos los bienes a Javier Milei o a Karina Milei si se demuestra que han recibido parte de Ujú, los fondos, comisiones de Libra por digamos, apoyar el proyecto, ujú. pero eso no afecta al Estado, afecta a la imagen de la figura política del Ese es presidente, el tema, claro, lo más grave de todo. pero no afecta al Estado. Estos para mí son incidentes, lo que yo llamo Mm, incidentes, igual que el ajá, incidente el afer de Villarroel, igual que sí. el afer de Diana Mondino, igual que Ujú, el afer de Marra, igual que el afer de contradicciones doctrinales, igual que muchos de sí. estos pero Ujú. aquí el grueso está en entender cómo funciona la La economía. economía. Hay que tener en cuenta, hay una cosa que es muy importante que los oyentes escuchen. Keynes, y yo no soy keynesiano, Sí. no me gusta la teoría Ujú, monetaria de Keynes, ujú, no me gusta, pero Keynes hizo una importante aportación a la ciencia económica y dijo, y eso lo ensalzó Hayek, su sí, gran enemigo, sí, Hayek, el austríaco, sí, lo ensalzó y dijo, Keynes dijo, con el oro yo estoy en contra de volver al patrón oro, ujú, porque con el oro podemos tener o bien estabilidad de precios, como el Estado no tiene control de la emisión monetaria de oro porque sí, depende de las minas, no tenemos control sobre la capacidad de emitir moneda, ujú, estamos a expensas de lo que se produzcan en las minas y lo que recibamos. Con el oro o tenemos estabilidad de precios sí. o tenemos estabilidad en el tipo de cambio, pero las dos cosas no podemos No tener. pueden, Por eso soy juntas no van, contrario al claro. patrón oro. Claro, si hoy sustituimos la palabra oro por dólar, Sí, ocurre lo mismo. Es decir,
Lo que Caputo no ha entendido, y no sé si el presidente Milei entendió, y si no lo entendió, Se dejó llevar tal vez por se dejó algún llevar por gráfico que no embaucar. era el adecuado. Pero si cambiamos la palabra oro por dólar, que es el oro del siglo XXI, Sí, el dólar es el oro del siglo XXI, claro. ninguna persona es capaz, basándose en una economía dolarizada de facto como es la Argentina, ningún economista del mundo, aunque pongamos a los más listos del mundo Sí. y un equipo de tecnócratas gestionando Argentina, van a tener capacidad en una economía dolarizada. Por eso las tesis de Arriazu. Sí. Por eso Arriazu dice, mientras Argentina esté dolarizada, yo prefiero tener un tipo de cambio fijo sobre el dólar. Hay que entender a Arriazu, que es una persona eh, muy sabia, muy sabia. No comparto la visión de salida de Arriazu de cómo de desvincularse del dólar, pero Arriazu, las cosas que dicen tienen mucho sentido común. Hay que saber leerlo. Claro. Entonces, mientras el dólar sea una moneda de referencia en Argentina, no existe ningún equipo de tecnócratas, aunque escojamos a los mejores del mundo, que sean capaces de mantener estable el tipo de cambio y el poder adquisitivo. O tienes una cosa o tienes otra. Claro. O la otra. Entonces, es así. ¿quién puede hacer esa función? Entonces la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo salimos del mercado? El mercado es el único ente a través de microprocesos que es capaz de articular y establecer un equilibrio natural entre esas dos cosas. Ahora, si la economía está dolarizada, o sea, de facto, y hay una gran dependencia del dólar, lo que tiene que hacer es un gobierno serio, es un plan que te permita volver a vestirte. Argentina, mira, Brasil en 2023 tenía los mismos ratios macroeconómicos que Argentina. Endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto igual, déficit sobre el Producto Interior Bruto igual, balanza comercial proporcionalmente igual. Argentina en el 2023 con Massa vivía en el abismo, al borde del abismo, y Brasil era un país tranquilo. Luego, ¿y eso por qué ocurre? Pues porque Argentina tiene su escudo monetario, está vestida. Perdón, Brasil está vestida, tiene su escudo monetario. Y Argentina no. Argentina, por el devenir, por el plan Bonex, por la pesificación, por los atropellos políticos que se han venido realizando, particularmente se fue durante los debilitando, últimos 30 años, 30 años, 20, 25 años, los 30 años, el plan Bonex, pues Argentina no ha perdido su confianza en su moneda. Entonces, un gobierno serio, o sea, tendremos medidas a corto plazo, es ampliar las bandas de fluctuación, y a largo plazo tenemos que recobrar, o sea, los argentinos tendríais que recobrar la confianza en vuestra propia moneda. Un plan que volváis a vestiros, a tener un escudo como tiene Brasil, que Brasil generar otro tipo de confianza, ¿no? Actuando con otro tipo de actitud que sea más creíble, ¿no? O sea, no tan confusa. Gracias, Pedro. Me contaba un argentino que fue a Brasil, fue a pagar un taxi, le pagó con dólares y el otro le miró raro. ¿Cómo me pagas con dólares? Dame con la moneda. No, yo no quiero dólares. La moneda nuestra. Yo no quiero dólares. Y la vuelta, en lugar de devolverle la moneda local para quedarse él con los dólares, los dólares, el oro aquí, no, el brasileño le devolvió el cambio en dólares. Claro. Y si él está demostrando de que hay una confianza absoluta en su moneda, ¿no? En la moneda de su país, cosa que la Argentina lo ha perdido, lo ha ido destruyendo, ¿no? Es increíble, pero muy triste todo esto, ¿no? El gran problema argentino, el devenir histórico, el gran reto que tiene Argentina, desde mi punto de vista, es cómo desvincularse
del dólar. Del dólar, claro. Yo propongo toda una serie de medidas en el patrón interés, un nuevo sistema monetario que he diseñado, que se llama patrón interés, y que van acompañadas de medidas de carácter comercial para equilibrar las balanzas comerciales. Pero el gran reto de Argentina es volverse a vestir, volverse a tener su escudo monetario, que ahora mismo no tiene. Y como no tienes escudo monetario y vives con, digamos, el oro del siglo XXI, que es el dólar, vives en torno a añoras, ansías, tener el oro del siglo XXI, que es el dólar, pues te pasa lo que dijo Keynes: o tenemos estabilidad en el tipo de cambio. Caputo y Milei, que dijeron, no, nosotros somos los más machotes del barrio, somos los más machotes. Una gran pifiada, ¿no? Claro, y vamos a tener las dos cosas. Nosotros vamos a conseguir estabilizar las dos cosas. Imposible. Error. Error conceptual. Bueno, por eso digo, la realidad lo está demostrando. Esto que vos planteás, lamentablemente, es la triste realidad. Por eso digo que Caputo puede ser un gran, digamos, conocedor del mercado de capitales, pero no es un gran macroeconomista. Ahí se equivocó grosso. Ahí mira, en este sentido hay dos intelectuales, un economista y un abogado argentino que yo respeto y admiro mucho, que es Giacomini y Maslachowski. Sí, hablamos varias veces con los dos. Uno es abogado y otro es macroeconomista. Uno es fue marcando esta falencia realmente en varias oportunidades, pero lamentablemente no fueron escuchados, no como otra gente también cercana al gabinete que no ha sido escuchada, ¿no? Estos dos intelectuales, en términos generales, estos dos pensadores argentinos dijeron: habría que haber en enero liberalizado el mercado de cambios y el mercado de dinero. Estos dos señores, con buen criterio, si hubieran hecho eso en el 2024... Otra sería la situación de la Argentina hoy por hoy. Ahora mismo las elecciones arrasarían, Milei. Totalmente. Arrasarían. Una pena, una lástima, ¿no? Una lástima realmente haber desaprovechado la oportunidad. O sea, ya lo vivimos esto con el gobierno de Macri y parece ser que lamentablemente la Argentina va camino a eso con el actual gobierno. Muy patético, así que esperemos que se den cuenta a tiempo y puedan, movilizar el timón, buscar un rumbo para recomponer esta situación. Pero bueno, lo seguiremos el error viendo de Argentina, de los gobernantes argentinos, el error, y espero que los futuros gobernantes o el futuro equipo de gobierno de Javier Milei no lo vuelva a repetir, es pensar, no ser conscientes que con el dólar, con una economía dolarizada de facto, no puedes tener estabilidad en el poder adquisitivo, es decir, no puedes tener controlada la inflación y no puedes tener controlado el tipo de cambio. Ese es el error conceptual macroeconómico. Ahora, qué raro que no se hayan dado cuenta de esto, ¿no? Siendo hombres y mujeres que están trabajando hace tanto tiempo en materia económica, rearmando planes y proyectos, que lo hayan dejado pasar, ¿no? Esto que te estoy contando yo, Pedro, no te creas que lo sabe, que son muchos economistas conscientes, porque muchos economistas solo se fijan en que no haya déficit, que seamos buenos chicos, que no gastemos mucho dinero, que consigamos unas tasas de interés lo más bajitas posibles en el mercado financiero. Vas desarmando las columnas, la estructura de la economía básica, ¿no? Que no te va a permitir. Pero eso, lo que estamos hablando va más allá de todo eso. Va más allá, vas en tener una visión de 360 sobre la economía, no de 90 grados o de tal, porque realmente lo difícil de un macroeconomista, de un ministro de Economía, es coordinar el tipo de interés y el tipo de cambio. Entonces tú tienes que saber, para coordinar el tipo de interés y el tipo de cambio, que para que te hagas una idea, Estados Unidos es incapaz de coordinarlo, por eso tiene ese déficit comercial y ese déficit por cuenta corriente tan gigantesco, y van camino del desastre, y por eso están intentando hacer medidas descabelladas. O sea, no es tan fácil, pero tú tienes que ser consciente en el escenario que estás. ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedo coordinar esto de una forma a corto plazo y a largo plazo? Tener realmente, como quien dice, el bastón en la mano con una fuerza y una entereza muy grande para no provocar y ser muy humilde, ser muy humilde. Ese es el otro tema, ¿viste? ¿Qué es lo que han perdido los políticos de la Argentina? La humildad
la perdieron hace mucho tiempo. Gracias, Pedro, estamos en contacto en cualquier momento. Realmente es impactante todo lo que estás planteando, porque es un análisis muy, muy claro de la triste realidad que está viviendo la Argentina, y que espero y deseo realmente que se den cuenta a tiempo para no desbarrancar mal, como ya ha pasado en otras oportunidades, ¿no? Un placer, estoy a tu disposición. Igualmente, estamos a la hora, después hablamos en privado. Un gran abrazo. Vale, un abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban, realmente se nos va el tiempo. Me encantaría haber seguido la charla justamente con este economista, este analista internacional que es Pedro Gómez Martín Romo, un hombre que conoce lo que viene pasando en la Argentina hace muchos años, ¿no? Y que realmente nos daba un parámetro de la difícil situación en la cual se encuentra la República Argentina. Ya volvemos.